hacer el trazo, ¿ok? Igual podemos dividir este espacio en 3, ¿verdad? En una proporción de 1, 2, ¿verdad? 1, 2. El 1 lo dejamos como una especie de horizonte. Y aquí empezamos a ubicar el primer árbol que vamos a hacer. El ejemplo que vamos a hacer primero va a ser un árbol así, vamos a ir redondo con su estructura. El segundo va a ser ovalado con su estructura. El tercero va a ser como una especie de triángulo o cono con su estructura. El cuarto va a ser parecido a este, pero la proporción del tronco va a variar. El otro va a ser una especie de medio círculo. Y el último va a ser, estamos viendo trazo nada más, ¿ok? Muy parecido al primero. O pudiera ser un poquito más irregular, ¿verdad? Ah, no, me faltó uno, perdón. El tercero va a ser como una combinación de estos. Vamos a hacer como estos montones con su base, y con su estructura. ¿Ok? Esto es el primer ejercicio, muy sencillo. El segundo, ya estos, vamos a hacer lo mismo. El mismo trazo, muy sencillo, un círculo con su estructura, pero ya le vamos a empezar a dar detalle. ¿Ok? Aquí traigo un lápiz HB y voy a ir medio rellenando así de una manera, vamos a llamarle irregular, este mismo árbol. ¿Me explico? Sí. O sea, en una dirección o puede ser en varias, como ustedes quieran, nada más darle un tono. Tengo que imaginar una fuente de luz, aquí lo voy a poner más o menos en esta dirección. ¿Ok? ¿Para qué? Para empezar a meterle volumen. Esto, aunque sea un árbol, pues, vamos a decir, el conjunto de hojas generan un volumen que funciona igual que como representamos la esfera, ¿verdad? Pero como tenemos las hojas, pues ya no es terso, es una superficie un poquito más rugosa o con más accidente, entonces esto se tiene que ver de esa manera. O sea, no lo voy a poner tan terso, tan suave la transición de tono hacia la luz, ¿verdad? Hagan de cuenta, son como la esfera, vamos a ir metiendo como esos tonos que marcamos en la esfera, pero pues con textura. Entonces yo pudiera empezar a meterle aquí un poquito más de tono, puedo ir variándole el lápiz si quieren. Y aquí en la orilla puedo empezar a hacer este movimiento un poquito más garabateado para lograr generar esa textura que me puede servir para entender que esto es un árbol. Ahora fíjense cómo no estoy haciendo toda una línea alrededor del árbol, ¿ok? No sé cómo explicarlo. No estoy haciendo esto, sino estoy haciendo esto, como una línea intermitente pero garabateada, ¿ok? Y no dura. ¿Sí me expliqué o no? Sí. Bueno, ahora voy a cambiar de lápiz, no sé, a lo mejor un 3B puede servir. Y en esta parte donde estaría la sombra más marcada del árbol o del volumen, pues voy a darle como unos retoques a esta textura para generar las sombras más profundas. Ahora, que yo tenga como este cuerpo esférico no significa que por aquí, por en medio, no vaya a haber una textura. De hecho, se va a ver como un poquito mejor representado que le metamos estas variaciones en el tono en medio del cuerpo del árbol. Estamos como asemejando estos huecos que pudieran existir entre las ramas y que pues no permiten pasar tanto la luz, y eso le va a dar como más realismo, ¿okay? Ahora, si yo quisiera representar este mismo árbol o un árbol similar a este en planta, bueno, aquí todavía no dibujo el tronco, ¿verdad? Pero sería pues dibujarlo sin tronco. ¿Me explico? O sea, hagan de cuenta que se vería igual de frente que desde arriba, ¿ok? Entonces ahí empezar a meterle tonos. Vamos a dejar vamos a llamar el fondo o el cielo de un tono claro, sin meterle mucho detalle, no es la idea, ¿verdad? Para
a dedicarnos a detallar los arbolitos, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo haríamos el tronco? El tronco pues es la estructura, el tronco y las ramas, ¿verdad? Es lo que está sosteniendo estas hojas. Está, vamos a decir, entre esas hojas. Si yo quisiera representar un árbol, me voy a pasar al último ejemplo. El trazo era similar. El círculo y su estructura al centro, ¿no? A veces el árbol crece torcido y todas estas cosas, pero ahorita lo vamos a manejar así muy, vamos a llamar muy perfecto, ¿no? Entonces, no sé, pues sí, observen aquí los árboles que están afuera del salón. Como pues el tronco viene, bueno, para empezar no viene un solo tronco, a veces salen como 3 troncos grandes principales y luego de esos troncos van saliendo unas ramas más pequeñas y de esas ramas unas ramas todavía más pequeñas y de esas ramas todavía otras ramas más pequeñas, ¿ok? Es como una sucesión, ¿verdad? Pues vamos a llamarle tamaños o un proporcionamiento, ¿no? Cada vez el elemento se va haciendo un poquito más delgado o más pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, si yo fuera un árbol, mi cuerpo sería el tronco, mis brazos las ramas vamos a decir principales y mis dedos las ramitas, ¿verdad? O sea, básicamente es como esa proporción, o sea, un cuerpo muy, muy ancho y luego se va adelgazando y cada vez menos. Y todavía creo que pudiera haber otras ramitas en mis dedos, ¿verdad? U otras extensiones. Entonces vamos a trazar algo así, ¿verdad? Un tronco proporcionalmente ancho. Ahora, ¿qué proporción le puedo dar a este árbol? A lo mejor igual 1 a 2, ¿verdad? Bueno, sería 1 2. ¿Me explico? No sé cómo dividirlo en 3 partes, o pudiera ser 1 a 4, ¿verdad? Digo 1 a 3. ¿Me explico? Aquí puede variar mucho, o sea, depende del tipo de árbol, de la escala que lo estemos viendo, no sé, hay muchas variantes que pudieran influir. Entonces, ya marqué como grosor de esta estructura principal que es el tronco. Luego de aquí voy a empezar a sacar algunas líneas inclinadas que van a tener un poquito menos grosor. 3, 4, 5 ramas, vamos a llamarle principales. ¿Me explico? Vean como que están topando en el borde que dibujé o el límite que puse circular, pero tampoco quiere decir que siempre tengan que llegar hasta arriba o hasta las orillas, ¿verdad? Y luego en estas vamos a empezar a sacar otras más pequeñitas, más cortas, que se pueden cruzar hasta el otro lado si quieren. Y vamos a tratar de generar ahí una estructura. Básicamente son puras Y, ¿no? Le vamos sacando puras Y cada vez más pequeñas. No necesitamos darle mucho detalle. Aquí estamos trabajándolo muy pequeño. A lo mejor ya en este otro ejercicio que vamos a hacer acá quedaría un poquito más grande. Pero pues bueno, ahorita por lo pronto así funciona, ¿no? Y luego ya podemos empezar a dar algo de textura, algo de tono a las ramas, ¿verdad? No siempre las vamos a dejar completamente en negro o muy gruesa la línea. También hay que irla estilizando, o sea, que esto sí se vea grueso. Vamos a decir el tronco, la rama principal o secundaria, como quieran decirle. Pero luego estas se tienen que ir viendo cada vez más delgaditas. Entonces hay que tratar de lograr esa coherencia, ¿no? Si yo pongo esto muy grueso, todo esto que está como en el contorno muy grueso, se va a ver muy falso, ¿verdad? O sea, es simplemente por gravedad, ¿verdad? O sea, esto tiene que ser ligero para sostener todas las hojas que también generan un peso considerable, pero pues vamos a decir que el esfuerzo se va distribuyendo hasta el tronco principal, ¿ok? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Y pues bueno, como les dije, esta como límite que yo puse en el borde, pues no tiene que ser perfecto, ¿no? Yo pudiera pasarme y todavía poner más ramas, sobre todo en esta orilla es donde, vamos a decir, más ramas van a existir. Aunque realmente sabemos que es un cuerpo esférico, o sea, estas ramas pudieran estar acá hacia el frente, por atrás y tupirse mucho, ¿verdad? O sea, no distinguimos, vemos
las ramas por todos lados, no sabemos cuáles están viéndose acá, cuáles están viéndose lados, solamente vemos como la masa, ¿no? Ahí de todas las ramitas que se manifiestan, ¿verdad? Estoy hablando como así, tienen demasiada imaginación porque ni siquiera voltean a ver lo que estoy señalando, ¿verdad? Bueno, espero que algo les llegue de lo que estoy hablando. Si no les interesa, pues es su problema. Bueno, tenemos el tronco de pues las ramas están escondiendo, ¿no? Por ejemplo, llegaría por aquí, entonces solo se va a ver el tronco, o a lo mejor alguna de las primeras ramas que se empiezan como a dividir. Ahorita estoy usando un HB, ¿verdad? Como para trazarlo, pero como tengo esa masa de hojas o follaje o ese volumen, pues a lo mejor aquí convendría empezar a meterle otro tono que se vaya viendo un poquito más oscuro y algo de detalle en el tronco, que es muy poquito lo que se alcanzaría a notar. O sea, estamos en una escala muy pequeña, ¿ok? Las formas de los troncos, pues habría que tomar una referencia, ¿ok? Pero básicamente es la estructura principal, la que es el tronco principal, y luego ya estas otras ramas, vamos a decir secundarias, ¿no? Empezar a meterle variaciones en los tonos va a ayudar bastante para lograr, vamos a llamar, una especie de volumen, ¿verdad? Algunas ramas que yo ponga tal vez más oscuras o más claras se van a ver adelante, se van a ver atrás, o se van a entender, ¿no? Como si estuvieran adelante, como si estuvieran atrás, tal vez con un poquito más de tono. Bueno, el siguiente es muy parecido, nada más con la forma ovoide, ovalada. Voy a variarle el tono, no sé, a lo mejor lo hago con un 4H. Tiene su estructura central. Y le voy a meter este tono claro. A lo mejor, no sé, un 2H para la sombra un poquito más oscura. O sea, pudiera ser que este árbol tenga un follaje claro, ¿verdad? También eso es importante empezar a notarlo. La luz va a venir de donde mismo. Me faltó la sombra proyectada, pero ahorita la resuelvo. Tiene la forma ovalada, pero no es perfecto, o sea, su contorno no es perfecto. No puse una línea que lo defina como tal, o sea, como el óvalo, sino la misma textura me fue dando como la expresión de la forma irregular que pudiera yo encontrar en este cuerpo del árbol, ¿no? En el volumen. Estoy poniéndole una sombra un poquito más oscura con un HB, pero no va a ser tan oscuro como este otro árbol. ¿Me voy explicando? Ok. Ahora vamos a tener igual el tronco un poquito más esbelto. Y a lo mejor aquí se empieza a ver un poquito entre estas ramas, sobre todo en las partes donde puse un hueco. Voy a darle otro tono. Algo de estas ramitas se van a empezar a observar entre esas hojas, ¿no? ¿Ok? Siguiente, bueno, el siguiente tiene la forma cónica, ¿verdad? Bueno, eso es como una especie de triángulo con su estructura. Ahora aquí es importante entender que no todas las texturas de todas las ramas o de todos los árboles son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pues las trabajé con este tono así muy libre, ¿no? En una dirección, y luego ya con el garabato pues fui manifestando como las sombras más profundas. Pero por ejemplo aquí en el pino pues tengo como esta estructura triangular, bueno, esta forma triangular, y entonces la rama la voy a empezar de arriba hacia abajo, haciendo como una especie de textura lineal, y esta textura va a venir en una dirección, la voy a dibujar,
en una dirección, hacia afuera, y luego hacia abajo y hacia el otro lado. Y cada vez voy a ir haciendo como ese mismo movimiento y cada vez voy a ir estirando un poquito más las líneas. Van a quedar como estas especies de niveles, pero no deben ser tan evidentes. Ok, me refiero a que no hagan esto. ¿Se nota la diferencia? Entre una línea que tiene expresión o una textura que tiene como expresión, como intención, a otra línea muy dura, muy tiesa que pues se va a ver como falsa, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces pues aquí es como ir abrazando a la estructura principal, que es esta, ¿verdad? Es el tronco. La otra pues el contorno también va a quedar como no perfecto, o sea, entre más irregular se vea el contorno va a funcionar mejor esta forma de este árbol, ¿verdad? Ahora no todos los pinos son así. Aquí voy a dibujar este y luego voy a dibujar otro con otra forma. Así, así. Y bueno, a lo mejor el tronco solo voy a alcanzar a ver algunas partes, ¿verdad? Voy pronunciando más el tono. Ahí metí HB y ahora le estoy dando con un 3B. Algo del tronco se revelará, lo pongo un poquito más oscuro, pues está a una escala muy pequeña, entonces pues es como seguir usando la escala tonal en todo, ¿okay? Es lo que les mencionaba, que esto va a estar en todos lados, ¿verdad? Y lo aprovechamos, ¿verdad? Si lo hacemos todo con un lápiz a lo mejor puede resultar un poquito complicado, o si alguien tiene la habilidad pues puede hacerlo con un solo lápiz. Ahora este otro arbolillo pues va a tener la misma estructura, pero aquí voy a hacer las ramas hacia arriba. En este caso las hice hacia abajo, ¿verdad? Y aquí estas las voy a ir haciendo hacia arriba. Entonces pudieran ser dos especies de pinos completamente distintas. Entonces tengo la forma, o sea, esta línea no se debe notar mucho, ¿ok? Como trazo inicial se debe ir perdiendo entre los tonos. Si lo marcaron mucho, pues traten de irlo medio borrando, ¿verdad? Así como lo estoy haciendo yo. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Bueno, siguiente, pues tenemos esta palmera que tiene este cuerpo de hojas muy arriba y su estructura muy larga, ¿no? Pues bueno, voy a agarrar tal vez aquí vas a dar cuenta que voy a hacer como una especie de estrella en esta parte de arriba, pero vamos a darle como cierta dinámica, ¿no? Vean aquellas palmeras que están ahí al fondo, como se ve, pues nada más es como el cuerpo de la palmera, o sea, como el bulto de las hojas. No las distingo todas, hagan de cuenta que yo la estoy viendo a esa distancia, esta palmera que estoy dibujando. ¿Me explico? Ok, pues estaba viendo lo que estaba haciendo. Entonces, solamente voy a ir dibujando ese bulto con líneas a todos lados, como una especie de estrella, no sé, una bolita peluda, pero que se vean como irregulares, o sea, que no se vean todas del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí estoy metiendo HB, pudiera pasar a un B, un 3B, y voy a meter otros tonos en menor cantidad, pero más oscuritos. ¿Me explico? Y luego en la parte baja tiene como otro bulto de hojas que son como las que se han ido secando y están como colgando. Igual le vamos a dar algo de tono a estas hojas, unas cuantas líneas ahí intermitentes. Y luego hacia abajo viene el tronco alargado, delgado, hasta una base, ¿no? Y aquí le vamos a poner una especie de anillos horizontales, o vamos a llamarle estrías, ¿verdad? Ya tenemos ahí como el trazo de esta palmera en una escala pequeña, ¿verdad? También a escala grande se dibujaría exactamente igual, nada más pues con mayor detalle, ¿verdad? El otro ejemplo es una especie de árbol que tiene una configuración como
un medio círculo y luego su estructura se empieza a abrir, ¿verdad? Como una especie de abanico, estos de los japoneses, ¿no? Y luego aquí tiene muchas ramas. Ok, aquí voy a incorporar este árbol, bueno, lo puedo hacer con cualquiera, nada más lo hago con esto para darle un uso, ¿no? Entonces agarro este lápiz que tiene esta punta ancha y voy a empezar a hacer algo de tono en cualquier dirección. Pudiera usar otra textura un poquito más garabateada si quiero. Voy a ir dejando espacios entre las hojas. Ya no me ocupo bueno, sería muy similar este ejemplo, sería muy similar a este que estoy haciendo, o sea, estos dos, ¿verdad? Estas dos estructuras. Entonces, dejando esos espacios, o sea, vamos a decir, ese espacio es la parte que está atrás, ¿no? En este caso, solo un paisaje ahí atrás, un cielo, que ustedes quieran. Entonces voy a ir haciendo este movimiento radial, ¿no? Si vean cómo va girando, como la textura va girando, o la punta del lápiz va girando, entonces pues ya los voy haciendo hacia este lado. Estos, vamos a llamarle montoncitos de ramas, o de hojas, perdón. Bueno, realmente también son ramas, pero están tupidas con las hojitas. Y luego en el contorno le voy a ir metiendo un poquito de textura, un poquito más punteada, nada más para que se vea más irregular. ¿Ok? Y luego yo pudiera agarrar otro más suave. Este es como un HB. Puedo agarrar este que es un 6B o inclusive el lápiz 6B y empezar a ponerle un poquito de sombra, un poquito más cargada en un lado. Para que tenga como esas variaciones en tono y eso le dé volumen al árbol. También se pudo haber quedado como estaba en un principio y funcionaba, porque ya la textura que había puesto era como expresiva, era suficiente, pero bueno, es como ir un poquito más al detalle, siempre va a ayudar. Y luego voy a agarrar tal vez el 3B, ya había determinado una forma en el tronco, tiene como esas ramas muy de un tamaño mediano, que se van como abriendo, ¿no? En una especie de abanico. Ahora yo dejé estos huequitos, entonces si aquí estoy poniendo estas ramas, que se vea esa continuidad va a ayudar bastante, como que, vamos a decir, traspasan o van entre las ramas, ¿no? De repente que se vean algunos cruces, algunas ramificaciones entre estos huecos, va a ayudar a que se vea mejor la representación del árbol. ¿Me explico? Bueno, vamos a las sombras. Ya había determinado esa dirección de la luz. Entonces ya tengo aquí donde empieza el tronco. Ahí voy a trazar como una línea horizontal. Entonces voy a repetir la inclinación del rayito. Aquí se va a salir un poquito del límite. Y aquí, como estoy viéndolas en un plano horizontal, ojo, si yo subo como, vamos a decir, el observador y empiezo a verlo más aéreo, pues tal vez esa sombra, tal vez la proporción del tronco lo voy a ver más pequeña. Depende de dónde las estoy observando. Como esto dijimos que eran árboles en elevación, pero lo estamos integrando a un entorno perspectivado, pues la sombra solo se va a ver como una especie de óvalo así muy estirado. Y le voy a ubicar como ese tono, ¿no? Un tono que se vea, vamos a decir, distinto al piso. ¿Sí me voy explicando? Aquí pues a lo mejor van a topar un poquito las sombras. Igual le trazo como esa horizontal y una especie de óvalo así muy estirado, que se entienda como que la sombra está en medio del tronco, ¿no? O sea, que la sombra quede en medio del tronco. Ok, aquí en el pino también. Aquí hay que tener cierto cuidado porque, bueno, aquí no lo vamos a diferenciar tanto, pero ya en una vista superior, que después lo haremos,
sí se vería distinta la sombra del pinito. En la misma dirección estas sombras. Estoy poniendo un óvalo muy estirado en la base. Ahorita voy a la palmera, ahorita les explico por qué. Bueno, aquí como tengo el árbol así como pelón, no se debería ver tanta sombra. Igual en esta, a lo mejor la sombra que sea un poquito más intermitente, que se perciban esos huequitos, ¿no? en la textura que le estoy metiendo a esta sombra, va a ayudar a entender mejor pues, la configuración del árbol. Ahora, ¿por qué dejé la palmera pendiente? Porque, por ejemplo, estos cuerpos de follaje no están tan lejanos del piso, ¿verdad? Pero en este caso, si yo proyectara la sombra de esta palmera, me quedaría hasta por acá. Entonces la sombra de ese follaje va a quedar por acá. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque tengo esta distancia. ¿Sí o no? Sí. Y pues bueno, aquí lo puedo juntar con una línea hacia la base del tronco. ¿Ok? Pude haberla puesto como cualquiera de estos. Pero bueno, para que tuviera concordancia la dirección de la sombra, pues la extendí hasta acá. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno. Ok, todavía no suena la alarma, entonces todavía tengo tiempo para explicar algo más. Quedan 5 minutos. Bueno, y luego vamos a pasar estos árboles a este detalle mediano. A lo mejor ya no caben todos, caben la mitad. No pasa nada, los vamos a hacer, ¿ok? Los que quepan aquí, a lo mejor caben 4, ¿no? Aquí cubieron 6, 2, 4, 6, 7. Me faltó este, a lo mejor lograr que quepan los 8, pero aquí cabrían la mitad, ¿no? Entonces hacemos una proporción. Ahí, esta vez me quedan menos. Entonces 4 espacios iguales, ¿ok? Entonces tengo este árbol de este tamaño, con esta base ahí, vamos a llamarle perspectivada. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ya va a aparecer un poquito más de detalle. Tengo como este contorno que resultó, pues vamos a decir de esta forma, o sea, que no se vea tan redondo, va a ayudarnos a que se vea un poquito más natural esta planta o este árbol, ¿verdad? Empezamos a meter tono por la dirección de la... Bueno, aquí lo voy a cambiar para que aparezca. Lo voy a poner de este lado ahora. Entonces le empiezo a cargar un poquito más el tono. Sigo trabajando con el 2B, perdón, el HB. Entonces le empiezo a cargar sobre todo en la parte baja y de este lado la sombra un poco. Pero como les digo, no quiere decir que por aquí no pueda tener algún manchón así con un tono oscuro, que eso ayude a generar como mayor volumen, una forma más real, ¿no? Un árbol que pudiera existir como este tono, o esta textura, o este hueco, ¿verdad? No se trata de irte toda la orilla poniendo un tono oscuro, sino como ir encontrando la expresión de la forma, de la textura, del tono, ¿ok? ¿Se entiende? Sí. Bueno, ya tengo aquí la estructura, pues vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con el HB, que empieza a ramificar. Fíjense la proporción que estoy manejando para el grosor del árbol, o sea, toda esta estructura está sosteniendo a este gran cuerpo de hojas, ¿verdad? No tiene que ser un troncote. ¿Okay? Y como ya les había dicho, pues aquí a lo mejor tengo algunas ramas un poquito sombreadas. Aquí pues ya se va a empezar a ver un poquito más de detalle. Voy a empezar a notar un poquito más de tonos. Bueno, aquí a lo mejor pudiera haber alguna ramita.
ya alcanzo a ver algunas hojitas ahí como que están medio sueltas, por decirlo de alguna manera. Este pues es muy similar, entonces vámonos a una especie de pino. Estructura, aquí hacemos una palmera. Y acá, no sé, este otro árbol que es así como estirado, ¿no? Entonces cuatro arbolitos. El pino, pues dijimos, va a ir bajando como el tono en esta especie de niveles que van hacia un lado, menos inclinado, rectos, y se van girando hacia el otro lado, ¿ok? HB, 2B o 3B, menor cantidad de tono, o sea, ya no meter tanta textura, sino que sea un poquito menos para que esa falta de textura también nos genere algo de volumen sobre el follaje del árbol. El tronco, pues solamente se alcanza a apreciar una parte abajo, a lo mejor aquí entre las ramificaciones algo del tronco se verá, así un poquito más oscuro y ya, ¿verdad? La palmera era esta, me la voy a poner por acá, o podemos poner dos, ¿verdad? Este follaje ahí como revuelto, ¿verdad? Es como una especie de, no sé cómo llamarlo, una especie de estrella, sí, revuelta, y luego por aquí las hojas que caen. Acá tengo la otra, pues también la empiezo de una vez. Tengo el tronco, este salió torcido, las estrías. Cambio de lápiz, meto un tono más profundo, o sea, en este caso es el 3B. También salgo del centro hacia afuera, pero de repente puedo poner estas hojitas como simplemente oscuras. ¿Me voy explicando? Sí. Entonces ahorita solo voy a explicarlos así en elevación. La siguiente clase en planta y la perspectiva, ¿ok? La perspectiva integradora, donde vamos a ir sumando todos los temas, ¿verdad? Pues bueno, ambiente, o sea, el cielo, una perspectiva, un punto de fuga o dos, no sé, materiales y árboles, o sea, es la suma de los temas que hemos estado viendo. Ahorita lo que resta voy a revisar tareas y ya. Este es un lápiz normal, simplemente la ventaja que tiene es que hace como este tono un poquito más grueso, ¿verdad? Pero básicamente es un lápiz como cualquier otro. Entonces no nos vamos a complicar tanto la vida queriendo copiar un árbol exactamente como es, sino simplemente vamos copiando como sus características. Bueno, aquí ya faltaría la sombra, pero básicamente ya están los ejemplos de árboles, ¿ok? Entonces vamos a hacer división a la mitad. Esta mitad pues va a ser para dos detalles en grande, y esta mitad la dividimos en la otra mitad, otra mitad. No, esta la dividimos en tres, y agarramos un tercio. Bueno, no me acuerdo, pero ahí más o menos agarran la proporción que se manifiesta aquí, ¿ok?